Introducción. ¿Cómo me convertí en un hedonista cristiano? Se puede transformar el mundo de forma radical solo con cambiar una palabra del credo. La antigua tradición dice, el principal propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él eternamente. ¿Y? ¿Unas veces glorificas a Dios y otras disfrutas de él? ¿Unas veces él recibe la gloria y otras disfrutas tú? Y, es una palabra muy ambigua. ¿Cómo se relacionan ambas cosas entre sí? Evidentemente, los antiguos teólogos no pensaban que estaban hablando de dos cosas diferentes. Se referían al principal propósito, no a los principales propósitos. Glorificar a Dios y disfrutar de él eran un solo propósito para ellos, no dos. ¿Cómo puede ser? De eso trata el presente libro. No es que me preocupe mucho la intención de los teólogos del siglo XVII. Pero me preocupa tremendamente la intención de Dios en la Escritura. ¿Qué dice Dios acerca del principal propósito del hombre? ¿Cómo nos enseña Dios a darle la gloria a Él? ¿Nos ordena que disfrutemos de Él? Si es así, ¿cómo se relaciona esta orden de gozarse en Dios con todo lo demás? Sí, con todo. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La preocupación predominante de este libro es que, en toda la vida, Dios sea glorificado de la manera que Él mismo ha señalado. A ese fin, este libro pretende persuadirte de que el principal propósito del hombre es glorificar a Dios por medio de disfrutar de él eternamente. ¿Cómo me convertí en un hedonista cristiano? Cuando estaba en la universidad tenía una imprecisa idea general de que, si hacía algo bueno porque eso me haría feliz, dejaría de ser algo bueno. Pensaba que la bondad de una acción moral quedaba rebajada en la medida en que estaba motivada por un deseo de mi propio placer. Sin embargo, comprar un helado en la universidad solo por placer no importaba, porque las consecuencias morales de semejante acción parecían insignificantes. Pero estar motivado por un deseo de felicidad o placer cuando servía ayudando como voluntario cristiano o cuando iba a la iglesia, eso me parecía egoísta, utilitarista y mercenario. Esto suponía un gran problema para mí, porque no era capaz de formular una motivación alternativa. Encontraba en mí un anhelo irresistible de ser feliz, un impulso tremendamente poderoso de buscar placer, pero cada vez que tenía que tomar una decisión moral me decía a mí mismo que ese impulso no debía influir. Una de las áreas más frustrantes era la de la alabanza y adoración. Mi vaga idea de que, cuanto más elevada fuese la actividad, menos interés personal debía tener en ella, me hacía pensar en la adoración casi solo en términos de deber. Y eso le arranca el corazón. Entonces me convertí en un hedonista cristiano. En cuestión de semanas llegué a ver que es antibíblico y arrogante intentar adorar a Dios por cualquier otra razón que no sea el placer de deleitarse en Él. Voy a describir las nuevas revelaciones que me transformaron en un hedonista cristiano. A lo largo del camino espero que irá quedando claro lo que quiero decir con esta extraña frase. 1. Durante mi primer cuatrimestre en el seminario me encontré por primera vez la teoría del hedonismo cristiano y uno de sus grandes exponentes, Blaise Pascal. Este escribió, todos los hombres buscan la felicidad. No hay excepciones. Aunque empleen métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos visto de diferente manera. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminado hacia este objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aun de aquellos que se ahorcan. Esta afirmación encaja de forma tan exacta con mis más profundos anhelos, y con los que he visto en otros, que la acepté y nunca he encontrado razón alguna para ponerla en duda. Lo que me llamó la atención de forma especial fue que Pascal no estaba haciendo juicio moral alguno en cuanto a este hecho. Para él, buscar la felicidad propia no es un pecado, es algo simplemente propio de la naturaleza humana. Es una ley del corazón humano, igual que la gravedad es una ley de la naturaleza. Este pensamiento tenía mucho sentido para mí y me abrió el camino para el segundo descubrimiento. 2. Había llegado a amar la obra de C.S. Lewis en la universidad. Pero fue posteriormente cuando compré el sermón titulado El peso de la gloria. La primera página de ese sermón es una de las joyas literarias más prestigiosas que he leído nunca. Dice así, si hoy le preguntáramos a 20 hombres buenos cuál piensan que es la mayor de las virtudes, 19 de ellos responderían, la ausencia de egoísmo. Pero si le preguntáramos a casi cualquiera de los grandes cristianos de la antigüedad, respondería que es el amor. ¿Veis lo que ha pasado? Un término negativo se sustituye por otro positivo, y esto no solo es de importancia filológica. El ideal negativo del altruismo no lleva consigo en primer lugar la idea de preocuparse por el bien de los demás, sino la de no buscar el nuestro propio, como si nuestra abstinencia y no su felicidad fuese lo importante.
Yo no creo que sea esta la virtud cristiana del amor. El Nuevo Testamento habla mucho de negarse a sí mismo, pero no como si el negarse a sí mismo fuera un fin en sí. Se nos dice que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz cada día con el fin de poder seguir a Cristo, y casi todas las descripciones de lo que encontraremos finalmente si lo hacemos suponen un buen estímulo. Si en las mentes modernas se esconde la idea de que desear nuestro propio bien y anhelar de todo corazón disfrutar de él es algo malo, propongo que esta idea procede de Kant y de los estoicos, y que no es parte de la fe cristiana. De hecho, si consideramos las atrevidas promesas de recompensa y la naturaleza asombrosa de esta en los evangelios, parece que nuestro Señor no piensa que nuestros deseos son demasiado intensos, sino demasiado débiles. Somos criaturas indiferentes que jugamos con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito, como un niño ignorante que quiere continuar haciendo flanes de barro en un tugurio porque no es capaz de imaginarse lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Nos contentamos con demasiado poco. Ahí lo tenía en letras de molde, y para mí resultó totalmente convincente: no es malo desear nuestro propio bien. De hecho, el gran problema de los seres humanos es que son demasiado conformistas. No buscan el placer con la decisión y la pasión con la que deberían hacerlo. Y, por tanto, aceptan los flanes de barro en lugar del deleite infinito. En toda mi vida no había escuchado a ningún cristiano, dejando aparte a alguien de la estatura de Lewes, decir que todos nosotros no solo buscamos, como dijo Pascal, nuestra propia felicidad, sino que debemos buscarla. Nuestro error radica no en la intensidad de nuestro deseo de felicidad, sino en la debilidad del mismo. 3. La tercera idea estaba ya en el sermón de Lewes, pero Pascal la plantea de forma más explícita. Continúa diciendo: una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora le queda solo la marca y la huella vacía que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no obtiene de las cosas presentes. Pero no encuentra nada apropiado, porque el abismo infinito solo puede llenarse con un objeto infinito e inmutable, es decir, solo con Dios mismo. Cuando vuelvo a leerlo ahora me parece tan evidentemente obvio que no sé cómo pude pasarlo por alto. Todos aquellos años había estado tratando de suprimir mi tremendo anhelo de felicidad para poder alabar con honestidad a Dios con una motivación más elevada, menos egoísta. Pero entonces empecé a comprender que este persistente e innegable anhelo de felicidad no tenía que ser suprimido, sino que había que atracarse de él en Dios. La creciente convicción de que la alabanza debía estar motivada exclusivamente por esta felicidad que encontramos en Dios parecía cada vez menos extraña. 4. La siguiente sugerencia me vino una vez más de C.S. Lewis, pero esta vez de sus reflexiones sobre los Salmos. El capítulo 9 de ese libro lleva el modesto título de Una palabra acerca de la alabanza. En mi experiencia ha sido la palabra acerca de la alabanza, la mejor palabra acerca de la naturaleza de la alabanza que he oído jamás. Lewis dice que, cuando estaba comenzando a creer en Dios, una gran piedra de tropiezo para él era la amplia presencia de exhortaciones a alabar a Dios diseminadas en los Salmos. No veía la razón para todo esto. Además, le parecía que reflejaban a Dios suplicando nuestra adoración como una mujer engreída que busca cumplidos continuamente. A continuación muestra por qué estaba equivocado. Pero lo más obvio en cuanto a la alabanza, de Dios o de algo, se me escapaba de forma extraña. Pensaba en ello en términos de cumplidos, aprobación u honores. Nunca me había fijado en que el gozo siempre lleva de forma espontánea a la alabanza. El mundo siempre se rodea de alabanza, los enamorados se alaban, los lectores alaban a su poeta favorito, los senderistas alaban los campos, los jugadores alaban su juego preferido. Todas mis dificultades en cuanto a la alabanza a Dios generalmente eran consecuencia de lo absurdo de negarnos a nosotros mismos, en cuanto a lo que consideramos supremamente valioso, lo que nos gusta hacer, lo que no podemos evitar hacer, casi todo lo que tiene valor para nosotros. Creo que nos encanta alabar lo que disfrutamos porque la alabanza no solo expresa sino completa el gozo, es su consumación adecuada. Esta fue la última piedra de mi emergente hedonismo. Alabar a Dios, el llamamiento supremo de la humanidad y nuestra vocación eterna, no implicaba renunciar al gozo que deseaba, sino más bien era la consumación de éste. Todos mis antiguos esfuerzos por conseguir adorar sin intereses egoístas se debían a una confusión de términos. La alabanza es básicamente adoración, y adoramos solo aquello en lo que nos deleitamos. No existe tal cosa como la adoración triste o la alabanza sin felicidad. Tenemos un nombre para aquellos que tratan de alabar sin encontrar placer en ello. Los denominamos hipócritas. Este hecho, que la alabanza es la consumación del placer y que el propósito final del hombre es beber profundamente de este placer, fue quizá el descubrimiento más liberador de mi vida. 5. Entonces volví a los Salmos por mi cuenta y encontré el lenguaje hedonista por todas partes. La búsqueda de placer no era opcional, sino obligatoria. Deleítate a sí mismo en Yahvé,
Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Los salmistas buscaban exactamente eso, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1-2. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63, 1. La cuestión de la sed tiene su contrapartida satisfactoria cuando el salmista dice que los hombres serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Salmo 36, 8. Encuentro que la bondad de Dios, el verdadero fundamento de la adoración, no es algo que uno respeta por una especie de reverencia desinteresada. No, es algo que se disfruta. Gustad, y ved que es bueno Yahvé. Salmo 34, 8. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Como dice C.S. Lewis, Dios, en los Salmos, es el objeto plenamente satisfactorio. Su pueblo le adora sin avergonzarse porque es el Dios de mi alegría y de mi gozo. Salmo 43, 4. Es la fuente de placer completo e interminable, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Esa es la breve historia de cómo me hice un hedonista cristiano. Llevo unos 18 años meditando en estas cosas y ha surgido una filosofía que afecta prácticamente a todas las áreas de mi vida. Creo que es bíblica, que satisface los más profundos anhelos de mi corazón y que honra al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. He escrito este libro para recomendar estas cosas a todo el que quiera escuchar. En las mentes de las personas surgen muchas objeciones cuando me oyen hablar de esta forma. Espero que el libro responda a los problemas más serios. Pero quizá pueda reducir parte de la resistencia por adelantado por medio de unos brevísimos comentarios clarificadores. En primer lugar, hedonismo cristiano, tal como yo utilizo el término, no significa que Dios se convierta en un medio para ayudarnos a conseguir los placeres mundanos. El placer que busca el hedonista cristiano es el placer que se encuentra en Dios mismo. Él es el fin de nuestra búsqueda, no el medio para alcanzar otro fin. Nuestro máximo gozo es el Señor, no las calles de oro, la reunión con los parientes o cualquier otra bendición celestial. El hedonismo cristiano no reduce a Dios a una llave que abre el cofre del tesoro formado por oro y plata. Más bien busca la transformación del corazón de manera que el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Job 22:25. En segundo lugar, el hedonismo cristiano no convierte el placer en un Dios. Dice que uno ya ha convertido en Dios aquello en lo que encuentra más placer. La meta del hedonismo cristiano es encontrar más placer en el solo y único Dios, evitando así el pecado de codicia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Por último, el hedonismo cristiano no nos sitúa por encima de Dios cuando le buscamos sin intereses personales. Un paciente no es mayor que su médico. Abundaré en esto en el capítulo 3. Hacia una definición de hedonismo cristiano. Las nuevas formas de ver el mundo, aunque tengan muchos siglos de edad, no facilitan las definiciones sencillas. Se requiere todo un libro para que la gente pueda comenzar a captarlo. Los juicios rápidos y superficiales casi siempre serán equivocados. Ojo con hacer conjeturas acerca de lo que aparece en las páginas de este libro. Suponer que aquí estamos ante otro subproducto de la esclavitud del hombre moderno a la centralidad de sí mismo se aleja mucho de la verdad. Menuda sorpresa le espera a quien así piense. Para muchos, el término hedonismo cristiano resultará nuevo. Por eso he incluido el apéndice 4. ¿Por qué el nombre de hedonismo cristiano? A quien le parezca un término extraño o problemático, puede que le vaya bien leer aquellas páginas antes de sumergirse en los capítulos principales. Preferiría reservar una definición de hedonismo cristiano para el final del libro, cuando se hayan disipado los malentendidos. El escritor suele desear que su primera frase pueda leerse a la luz de la última, y viceversa. Pero resulta que uno tiene que comenzar por alguna parte. Así que propongo el siguiente anticipo de definición con la esperanza de que sea interpretada con comprensión a la luz del resto del libro. El hedonismo cristiano es una filosofía de la vida construida sobre las 5 convicciones siguientes. 1. El anhelo de ser feliz es una experiencia humana universal y es bueno, no pecaminoso. 2. Nunca deberíamos negar o rechazar nuestros anhelos de felicidad como si se trataran de impulsos malignos. Al contrario, debemos tratar de intensificar este anhelo y alimentarlo con aquello que le provea la satisfacción más profunda y duradera. 3. La felicidad más profunda y duradera se encuentra solo en Dios. 4. La felicidad que encontramos en Dios llega a su consumación cuando se comparte con otros por medio de las múltiples manifestaciones del amor. 5.
En la medida en que tratamos de abandonar la consecución de nuestro propio placer, dejamos de honrar a Dios y de amar a los demás. O, dicho de forma positiva, conseguir placer es una parte necesaria de toda adoración y virtud. Es decir, el principal propósito del hombre es glorificar a Dios por medio de disfrutar de Él eternamente. La esencia de la cuestión. Este libro será principalmente una meditación de la Escritura. Será más expositiva que especulativa. Si no puedo demostrar que el hedonismo cristiano surge de la Biblia, no espero que a nadie le interese y mucho menos persuadir a alguien. Hay alrededor de 1000 filosofías humanas de la vida. Si esto solo es otra más, pásalo por alto. Solo hay una roca, la palabra de Dios. Solo hay una cosa que finalmente importa, glorificar a Dios siguiendo el camino que ha señalado. Por eso soy un hedonista cristiano. Por eso escribí este libro.